El Dzogchen en relación con los varios niveles del sendero budista. El Buda Sakyamuni dijo: abandona todas las acciones negativas, actúa siempre con perfecta virtud, obtén el dominio total de tu propia mente. Esta es la enseñanza del Buda. Garab Dorje dijo: si surge un pensamiento, observa lo que está surgiendo. Si no surgen pensamientos, observa ese estado de calma. Ambos momentos son igualmente vacíos. Para alcanzar una comprensión del Dzogchen, será útil considerarlo en relación con los varios otros senderos espirituales existentes dentro del espectro del budismo. Aunque cada uno de ellos fue enseñado para el beneficio de seres con un nivel particular de capacidad, todos son igualmente preciosos. Todos los senderos en cuestión tienen un objetivo común: la superación del problema que surgió cuando el individuo entró en el dualismo, desarrollando un espurio sí mismo subjetivo o ego que experimenta el mundo como algo separado de sí, externo y objetivo, y que en todo momento trata de manipular ese mundo con el objeto de obtener satisfacción y seguridad. En verdad, jamás se podrá alcanzar satisfacción y seguridad de esta manera, ya que la causa del sufrimiento y la insatisfacción no es otra que la sensación fundamental de estar incompleto, que es consecuencia inevitable de encontrarse en el estado dualista, y, lo que es más, todos los fenómenos aparentemente externos en los que intentamos basar nuestra satisfacción y nuestra seguridad son transitorios o no permanentes. El Buda fue un individuo totalmente realizado que manifestó un nacimiento humano en la India en el siglo V a.C., con el objeto de poder enseñar a otros seres por medio de sus palabras y de su ejemplo. Puesto que el sufrimiento es algo muy concreto que todo el mundo conoce y quiere evitar en la medida de lo posible, el Buda habló sobre él en su primera enseñanza, las 4 nobles verdades. La primera verdad nos exhorta a descubrir el hecho de que sufrimos, señalando la existencia de la insatisfacción básica e ineluctable que es inherente a nuestra condición. La segunda verdad explica la causa de la insatisfacción, que es el estado dualista y el ansia insaciable que le es inherente. El sujeto reifica sus objetos e intenta aferrarlos por todos los medios y, a su vez, este ansia afirma y sostiene la ilusoria existencia del sujeto como una entidad separada de la totalidad integrada del universo. La tercera verdad enseña que el sufrimiento cesará si se supera el dualismo y se alcanza la reintegración, de modo que no nos sintamos separados de la plenitud del universo. Finalmente, la cuarta verdad explica que hay un sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, que es el descrito por el resto de las enseñanzas budistas. Aunque todas las tradiciones reconocen la existencia del problema básico del sufrimiento, sus métodos para enfrentarlo y lograr que el individuo recupere la vivencia de la unidad primordial son diferentes. La tradición hinayana del budismo aplica el sendero de la renuncia, enseñado por el Buda Sakyamuni en su forma humana y expresado más tarde en forma escrita en lo que se conoce como los sutras.
La tradición en cuestión considera el ego como un árbol venenoso y el método que aplica podría ser comparado con excavar para arrancar una a una las raíces del árbol. Uno tiene que superar todos los hábitos y tendencias que se consideran negativos y obstáculos para la liberación. En consecuencia, en este nivel hay muchas reglas de conducta establecidas por votos que regulan todas nuestras acciones. El ideal es el del monje o la monja que toma el máximo número de votos. Ahora bien, independientemente de que seamos monjes o practicantes laicos, se considera nuestra forma de ser ordinaria como algo impuro a lo que se debe renunciar. Obrando de la manera descrita, mediante el desarrollo de varios estados de meditación, debemos recrearnos como individuos puros que han trascendido las causas del sufrimiento, o sea, como arhats que no regresan ya al ciclo de nacimientos y muertes en la existencia condicionada. Desde el punto de vista del Mahayana, perseguir de esta manera solo la propia salvación e intentar trascender el sufrimiento mientras los otros siguen sufriendo no es precisamente lo ideal. En el Mahayana se considera que se debe trabajar por un bien mayor que el propio, anteponiendo al anhelo de alcanzar uno mismo la realización, el deseo de que todos los demás seres se realicen, e incluso regresando constantemente al ciclo del sufrimiento para ayudar a otros a trascenderlo. Quien practica de esta manera es llamado Bodhisattva. Aunque el Hinayana, o vehículo menor, y el Mahayana, o vehículo mayor, pertenecen ambos al sendero de la renuncia, sus enfoques característicos son diferentes, puesto que para cortar una a una las raíces de un árbol se invierte mucho tiempo. En el Mahayana, uno se concentra más bien en cortar la raíz principal, de modo que luego las otras raíces se sequen por sí mismas. La forma de cortar la raíz principal es trabajar para descubrir la vacuidad esencial, tanto del sujeto como de todos los objetos, y desarrollar la compasión suprema. Cabe señalar que, mientras que en el Mahayana se postula y se debe descubrir la vacuidad tanto del sujeto como de sus objetos, en el Hinayana solo se postula y debe descubrir la vacuidad del ego. Mientras que en el Hinayana es imprescindible gobernar cada uno de nuestros actos mediante votos, en el Mahayana, el tipo de intención tras nuestros actos es considerada más importante que la naturaleza de los actos mismos. Hay una historia que ilustra muy bien esta diferencia de enfoque. Un rico mercader que era discípulo del Buda se fue con un gran grupo de mercaderes y sirvientes a una isla a buscar algunas de las gemas por las que la isla era famosa. A bordo del barco, durante el viaje de regreso, el mercader se enteró de que uno de los mercaderes planeaba matar al resto de los pasajeros, que eran cientos, con el objeto de robar el cargamento de joyas. El mercader, que conocía al hombre y sabía que, en efecto, éste era capaz de matar a toda aquella gente, se preguntó qué hacer al respecto y, finalmente, a pesar de que él había recibido del Buda un voto que le prohibía quitar la vida a cualquier otro ser, no tuvo otra alternativa que matar al asesino y ladrón en potencia. A pesar de que no había tenido otra alternativa para salvar a sus compañeros, el mercader tenía una terrible sensación de culpa por lo que había hecho
y, en consecuencia, tan pronto como regresó a su hogar, fue a ver a Sakyamuni para confesarle su mala acción. Sin embargo, éste le dijo que no había hecho mal, ya que su intención no había sido matar, sino salvar y proteger a otros, y más aún, puesto que de hecho había salvado la vida de cientos de personas y también había salvado al ladrón del terrible karma de matar a aquel gran número de personas, así como de las consecuencias inevitables de tan mala acción. El mercader había llevado a cabo una buena acción. Al darle tanta importancia a las intenciones que hay tras nuestras acciones, el Mahayana considera que toda práctica debe realizarse en beneficio de los demás. El budismo Zen es un sendero del Mahayana. Ahora bien, puesto que frecuentemente se dice que el Zen es un sendero no gradual, mucha gente piensa que debe ser lo mismo que el Dzogchen, que tampoco puede ser considerado gradual. Sin embargo, tanto los métodos de los dos sistemas en cuestión como los resultados obtenidos mediante la aplicación de los mismos son fundamentalmente diferentes. Podemos decir que los dos niveles del sendero de la renuncia, el Hinayana y el Mahayana, trabajan sobre todo a nivel del cuerpo. El tantrismo, en cambio, trabaja sobre el nivel de la energía o la voz. Es evidente que la energía es menos concreta que el cuerpo y menos fácil de percibir. Como es más difícil entender la energía y su funcionamiento que comprender el simple hecho del sufrimiento, la capacidad que se requiere para practicar el tantrismo es superior a la necesaria para practicar el sendero de la renuncia. Aunque el término sánscrito tantra y su equivalente tibetano, gyu, han llegado a denotar los textos principales que contienen las enseñanzas tántricas, el verdadero sentido de la palabra es continuidad. Todos los fenómenos son vacíos, pero siguen manifestándose. Todos los métodos tántricos trabajan con esta continuidad, tomando como fundamento y punto de partida la vacuidad de todos los fenómenos que los sutras nos instan a descubrir. Como veremos más adelante, también en la enseñanza Dzogchen hay una continuidad entre la base, el sendero y el fruto de la enseñanza. El fruto es la plena patencia de la base. El sendero no es más que el continuar en esta patencia. Desde el punto de vista de la enseñanza de los sutras, la dimensión relativa es un obstáculo al que hay que renunciar con el objetivo de descubrir el nivel absoluto, que corresponde a la vacuidad. En cambio, el tantrismo utiliza lo relativo para acelerar el progreso en el sendero que nos lleva más allá de la dimensión en cuestión, y su actitud hacia las pasiones a las que en el nivel sútrico se debe renunciar es la expresada por el dicho tántrico: mientras más madera, pasiones, tengamos, más fuego, realización, obtendremos. Hay tantras externos e internos, que también se llaman tantras inferiores y superiores. Ambos tipos de tantra emplean la visualización como método principal, pero los tantras externos o inferiores comienzan trabajando a nivel de la conducta externa del practicante a fin de lograr una purificación de su pensamiento y acción que lo prepare para recibir la sabiduría. Así pues,
Los tantras externos comienzan con lo que se llama el sendero de purificación, que constituye el nivel inferior del Vajrayana o vehículo indestructible. El nivel superior del Vajrayana es el sendero de transformación, que comienza con el tercero y supremo de los tantras externos e incluye los 3 tantras internos. Al igual que los externos, los tantras internos toman como fundamento y punto de partida la vacuidad de todos los fenómenos, pero usan principalmente el yoga interno, que trabaja sobre el sistema de energía sutil del organismo a fin de provocar una transformación de la dimensión total del practicante, que se convierte en la dimensión pura del individuo realizado que se ha visualizado. Estos métodos fueron enseñados por el Buda en un cuerpo de manifestación perteneciente al Sambhogakaya y no en su cuerpo físico, y también por medio de otras manifestaciones de la dimensión en cuestión. La transmisión del Tantra se recibe originalmente a través de una manifestación de la dimensión Sambhogakaya, que se le presenta a un maestro que tiene la claridad visionaria necesaria para percibirla. Y el método de práctica a ser aplicado utiliza la manifestación correspondiente. Una vez que uno es iniciado a la práctica por el maestro mediante la visualización y la reintegración de la propia energía sutil, uno sigue el ejemplo de la transmisión original y se manifiesta como la deidad, entrando en la dimensión pura del mandala. Entonces uno descubre por sí mismo el Sambhogakaya, trascendiendo la dimensión mundana de los elementos burdos que son transformados en sus esencias. Cuando uno muere, entra en la dimensión de la luz y el color, que constituyen la esencia de los elementos, y en ese estado purificado, aunque uno no sigue estando activo en el sentido individual, sigue siendo capaz de beneficiar continuamente a otros seres. Se dice que el practicante tántrico desarrollado es como un pichón de águila, que puede volar tan pronto como rompe la cáscara del huevo. En el mismo momento en que uno muere, sin entrar al bardo o estado intermedio, se manifiesta como la divinidad de cuya práctica uno ha obtenido los logros durante su vida. Esta realización es claramente diferente de la simple cesación del ciclo de nacimiento y muerte que se persigue en la práctica del nivel sútrico. Ahora bien, a pesar de que el vehículo tántrico de transformación es más rápido que los vehículos del sendero de la renuncia, los cuales producen sus resultados después de muchas existencias, en la vida diaria es muy difícil desarrollar el control sobre la energía interna y el poder de concentración necesarios para llevar a su culminación el proceso de transformación propio del tantrismo. Para desarrollar las mencionadas facultades se requieren largos años de retiro solitario. En cambio, el Dzogchen no es ni sutra ni tantra. La base para su comunicación es la introducción al estado primordial y no el transformarse en una manifestación como se hace en el tantrismo. Las prácticas principales del Dzogchen trabajan directamente en el nivel de la mente para permitir al individuo descubrir el estado primordial al que es introducido directamente por el maestro y continuar en él hasta la obtención de la gran transferencia o el cuerpo de luz. Cabe mencionar que, tal como la realización a la que conduce el tantrismo difiere de las que se obtienen como resultado de aplicar las prácticas de los vehículos del sutra,
La gran transferencia y el cuerpo de luz son propios de la enseñanza Dzogchen y no corresponden a los logros de las prácticas de los vehículos del Sutra y del Tantra. Estos niveles no serán discutidos aquí, sino en el capítulo sobre el fruto de la enseñanza Dzogchen. Aunque, como hemos visto, el Dzogchen trabaja principalmente sobre el nivel de la mente, las enseñanzas del vehículo en cuestión también comunican prácticas que funcionan en el nivel de la voz y en el nivel del cuerpo. Sin embargo, estas se utilizan para llevar al practicante al estado no dualista de contemplación y son secundarias en relación a la práctica de la contemplación no dual. Aunque solo esta última práctica puede ser propiamente llamada Dzogchen, un practicante de este vehículo puede emplear prácticas de cualquiera de los niveles del Sutra o del Tantra si lo encuentra necesario a fin de superar los obstáculos que pueden bloquear el estado de contemplación. Debido a las características comunes de sus métodos, el Dzogchen es conocido como el sendero de la autoliberación. Para aplicarlo no hay que renunciar a nada, ni purificar o transformar nada. Lo que surja por sí mismo como parte de nuestra visión kármica es utilizado como sendero. El gran maestro Padampa Sangye dijo una vez: lo que condiciona a una persona, manteniéndola en el estado dualista, no es las circunstancias que surgen como parte de su visión kármica. Es el apego de esa persona hacia lo que surge, lo que hace que ello le condicione. Para cortar este apego de la manera más rápida y efectiva, se tiene que poner en acción la capacidad espontánea de autoliberación inherente al estado primordial. Ahora bien, el término autoliberación no debe hacernos concebir un sí mismo o ego existente de manera intrínseca que deba liberarse. Como ya hemos visto, el fundamento y punto de partida del nivel Dzogchen es el conocimiento de que todos los fenómenos son vacíos de autonaturaleza, o sea, el conocimiento de que ninguno de ellos existe de manera intrínseca. La autoliberación del Dzogchen implica permitir que cualquier manifestación en el campo de la experiencia del practicante surja tal como es, sin juzgarla como buena o mala, bonita o fea. Si no entran en juego el apego ni el aferramiento, aquello que surge, independientemente de que se trate de un pensamiento discursivo o de la conceptualización intuitiva de un fenómeno aparentemente externo, se liberará automáticamente por sí mismo en el preciso momento de su manifestación, sin que haga falta realizar esfuerzo alguno y sin que intervenga en la volición o la intención. Si practicamos de esta manera, las semillas de la planta venenosa de la visión dualista nunca tendrán la oportunidad de germinar y, por lo tanto, la indeseable planta jamás podrá echar raíces y crecer. Así pues, el practicante del Dzogchen vive su vida de una manera ordinaria sin tener que sujetarse a un código de reglas religiosas, pero sin que jamás se interrumpa su vivencia del estado de inseparabilidad primordial, pues todo lo que surge como parte de su experiencia se integra con el estado en cuestión sin que él manifieste signo externo alguno de estar practicando. Esto es lo que indican los términos autoliberación, Dzogchen o gran perfección y contemplación no dual o contemplación a secas. Aunque durante mi educación en la universidad monástica estudié y practiqué
todos los senderos, mi maestro Jamchuk Dorje me ayudó a comprender el valor particular de las enseñanzas Dzogchen, que son las que estoy principalmente interesado en enseñar. A fin de presentar con claridad una gran parte de la terminología que se usa generalmente en la discusión de las enseñanzas, a continuación se incluye un cuadro esquemático en el cual se compara y relaciona el Dzogchen con los varios niveles del Tantra y los dos vehículos del Sutra. Es necesario advertir, no obstante, que el mismo no implica una jerarquía de enseñanzas con el Dzogchen en la cúspide. En efecto, todo el esquema puede ser invertido de modo que el Dzogchen quede en la base o también podría dejarse como está, pero leído desde la base hacia arriba, que es la secuencia de presentación de los distintos niveles en el sendero gradual, en el cual cada estadio tiene que ser contemplado antes de entrar al siguiente. El Dzogchen es diferente del sendero gradual porque en él el maestro introduce al discípulo directamente a la gran perfección que constituye el corazón de todos los senderos. Hay tantos senderos porque a cada individuo hay que ofrecerle una enseñanza apropiada para su capacidad. Y si para alguien la enseñanza del sutra es la más apropiada, en la medida en la que para esa persona sea la más efectiva, podrá decirse que para él o ella es la más alta. Cualquier uso de las palabras alto o más alto en relación con las enseñanzas Dzogchen debería entenderse siempre teniendo en cuenta esta importante advertencia. Resumen de los métodos de los varios senderos del Sutra, el Tantra y el Dzogchen. Dzogchen. El término Dzogchen indica tanto el resultado del Anu Yoga, vehículo tántrico que será considerado más adelante, como el sendero de autoliberación con sus tres aspectos de base, sendero y fruto. Y, en efecto, el resultado del Anu Yoga no es otro que el estado del Dzogchen del que se parte en el sendero de autoliberación. En el segundo sentido, que es el que nos interesa, el Dzogchen no es ni sutra ni tantra, no es una vía gradual, ni se ve a sí mismo como el punto más alto de una jerarquía de niveles. Como sendero de autoliberación, no pertenece al sendero de transformación y no emplea la visualización como práctica principal. Sin embargo, estando más allá de todo límite, puede utilizar métodos de cualquier otro nivel como prácticas secundarias. La práctica principal del Ati Yoga Dzogchen consiste en entrar directamente en la contemplación no dual y permanecer en ella, profundizándola constantemente hasta que se alcance la realización total. Tantra. Los varios niveles de Tantra, o sea, del Vajrayana, tienen como fundamento y punto de partida la vacuidad de todos los fenómenos, el principio de Shunyata. Todos ellos funcionan sobre la base de ese principio por medio de la aplicación de la visualización, pero ésta se emplea en forma diferente en cada nivel a fin de reintegrar la vivencia de la energía del individuo con la del universo de la que parecía haberse separado. 3 tantras superiores o internos de la escuela Nyingmapa, mientras que para las escuelas Sharmapa o nuevas del Anuttara Tantra, el Tantra Supremo, en tibetano Sangwa Lana Mepe Gyude o Anuttara Yoga Tantra, es el vehículo supremo, los Nyingmapa hablan de 3 tantras internos. El Ati Yoga, yoga primordial. El Ati Yoga y el Anu Yoga solo existen en la escuela Nyingmapa.
Aunque el Lati Yoga, como tal, no pertenece al sendero de transformación o tantrismo, sus textos raíces se llaman tantras, y a partir de la segunda difusión de la doctrina en el Tíbet ha sido incluido dentro de los tantras internos y considerado como el nivel supremo del tantra. Del mismo modo, a pesar de que el Lati Yoga no es un sendero gradual, pues en él se comienza inmediatamente con la introducción directa al estado del Dzogchen, el mismo puede ser abordado también por quienes han ido ascendiendo por los estadios sucesivos del sendero gradual como último estadio del mismo. En consecuencia, en la presentación del sendero gradual constituiría el estadio supremo. Anu Yoga, el yoga completo. El Anu Yoga, que como vimos en la escuela Nyingmapa, conduce al estado del Dzogchen, usa un método de visualización que solo se emplea en esa escuela. En vez de ser construida gradualmente, detalle por detalle, la visualización se manifiesta en un instante. Uno se visualiza como la deidad y la sensación de ser la deidad es más importante que los detalles de la visualización. Maha Yoga, Gran Yoga. Mientras que la culminación del sendero de transformación de la escuela Nyingmapa es el estado del Dzogchen como fruto del Anu Yoga, en las otras tres escuelas una práctica más o menos equivalente a la del Maha Yoga, que comprende la construcción gradual, detalle por detalle de una visualización, lleva al estado del Mahamudra o gran símbolo. Este estado, de nuevo, no es distinto del estado del Dzogchen, aunque los medios para llegar a él son muy distintos, no solo de los del Lati Yoga, sino incluso de los del Anu Yoga. Tantras inferiores o externos. Yoga Tantra. Cuando se lee este esquema de abajo hacia arriba, este es el primer nivel del sendero de la transformación. En él, uno visualiza que uno mismo es la deidad y comienza a trabajar con el yoga interno que incide sobre el cuerpo de energía sutil y que se aplica en todos los niveles del sendero de transformación señalados arriba. Ubhaya Tantra, el Tantra neutro o intermedio. La deidad o el individuo realizado, que es la base de la práctica, es visualizado aquí como algo externo a uno, aunque se lo considera como un igual y no como alguien radicalmente superior. Uno trabaja con algo de yoga interno y también con acciones externas. Kriya Tantra, Tantra de la acción. Este es el nivel del sendero de purificación propiamente dicho, en el cual uno visualiza la deidad o el individuo realizado, que es la base de la práctica, como externo y superior a uno. Uno realiza acciones externas para purificarse a fin de ser capaz de recibir la sabiduría de la deidad o individuo realizado y como preparación para trabajar con los niveles más altos del Tantra. Sutra. El sendero de la renuncia. En el Hinayana, que comprende el Shavakayana y el Pratyekabudayana, y en el Mahayana, se trabaja para obtener en distintos grados y medidas la experiencia de shunyata o vacuidad, que constituye el fundamento y punto de partida del Tantra. Los senderos graduales insisten en que uno debe comenzar trabajando en estos niveles para luego abordar los niveles superiores. El Dzogchen, en cambio, comienza de una vez con la enseñanza suprema. En el siglo IX después de Cristo, el maestro Padmasambhava, Guru Rinpoche, visitó el Tíbet con el objeto de hacer posible que las enseñanzas budistas se establecieran en aquel país, cosa que previamente habían impedido los practicantes chamánicos de las tradiciones indígenas Bon.
Padmasambhava fue un individuo totalmente realizado que manifestó un nacimiento extraordinario en Orien. Allí mismo recibió por una parte del mismo Garab Dorje y en forma visionaria la transmisión directa del Dzogchen y por la otra de los contemporáneos suyos que eran sucesores lineales de Garab Dorje, la transmisión oral lineal o Kama de esta misma enseñanza. Más adelante viajó a la India, donde absorbió todas las enseñanzas tántricas que allí se enseñaban en aquella época y adquirió maestría en la práctica de las mismas. Desarrolló la capacidad de transformar su cuerpo adoptando cualquier forma que escogiera, al igual que todos los otros siddhis o poderes que pueden surgir cuando se derrumba la condición dualista. Así pues, cuando fue invitado a visitar el Tíbet para impulsar la difusión de las enseñanzas budistas, sus poderes superiores le permitieron superar los obstáculos ocasionados por las energías negativas. Cada lugar tiene sus energías dominantes y los chamanes del Bon, que tenían la capacidad de dirigir las que imperaban en el Tíbet, utilizaron su poder para dificultar la implantación de las enseñanzas budistas. En consecuencia, Padmasambhava tuvo que manifestarse en varias formas a fin de controlar las energías locales dominantes y canalizarlas de modo que, transformándose en guardianes de las enseñanzas budistas, las protegiesen en vez de compartirlas, en vez de combatirlas. Ahora bien, puesto que el gran maestro de Orien se encontraba más allá de todo límite, no consideró necesario rechazar lo que había de valioso en las tradiciones locales del Tíbet. Por el contrario, creó las condiciones en las que el budismo podría integrarse con la cultura local, la cual poseía sofisticados sistemas de cosmología, astrología, ritual y medicina, tal como lo había hecho el Buda Sakyamuni con la cultura hindú de su época, que utilizó como base para comunicar algo esencialmente más allá de toda cultura. Así pues, gracias a la influencia y la actividad de Padmasambhava, surgió la gran confluencia de las tradiciones espirituales de Orien y de la India con las fuentes Bonpo locales que hoy conocemos como la forma característicamente tibetana de budismo. Los discípulos originales de Padmasambhava en el Tíbet eran simplemente practicantes del budismo tántrico y del Dzogchen, y jamás consideraron que ellos constituyesen una escuela o secta. Ahora bien, cuando más adelante llegaron diferentes tradiciones de práctica que seguían otras líneas de transmisión provenientes de maestros tántricos hindúes y éstas se desarrollaron como escuelas independientes, los seguidores originales de Padmasambhava fueron conocidos como los Nyingmapa o antiguos y la tradición de estos como la escuela antigua, la más antigua de las 4 escuelas de budismo tibetano. En consecuencia, uno debe cuidarse de caer en errores tales como el de pensar que las enseñanzas Dzogchen constituyen en sí mismas una escuela o secta, o el creer que ellas pertenecen a una escuela o secta en particular. Por una parte, el término Dzogchen indica el estado primordial y por otra, identifica una forma de práctica que nos permite permanecer en dicho estado. A pesar de que existe un linaje de transmisión del estado y la práctica en cuestión, sus integrantes, los practicantes del Dzogchen, no están todos agrupados en una escuela única,
Se les puede encontrar en todas las escuelas del budismo tibetano, entre los practicantes del Bon e incluso independientemente de toda escuela. Esto puede ser ilustrado con algunos ejemplos, comenzando con el de mi maestro Jamchup Dorje, quien nos imponía a sí mismo los límites que habían establecido las escuelas y mantenía una total independencia en relación a estas. Además de recibir la transmisión de su principal maestro, Nyakla Pema Dudul recibió algunas enseñanzas y transmisiones Dzogchen de un famoso maestro Bonpo. En efecto, como ya vimos, desde los comienzos mismos de la historia tibetana, había existido una enseñanza Dzogchen en las tradiciones Bon, aunque esta no estaba tan desarrollada como la que más adelante introdujo Garab Dorje. Puesto que los Nyingmapa o antiguos absorbieron las enseñanzas Dzogchen en una fecha muy temprana y han seguido presentándolas sin interrupción hasta nuestros días, se les ha identificado con estas a tal grado que muchos creen erróneamente que las mismas son patrimonio exclusivo de la escuela que ellos constituyen. Ahora bien, aunque es cierto que, a través de la historia, los Nyingmapa han producido muchos grandes maestros del Dzogchen, como sucedió en tiempos relativamente recientes con Longchen Rabjang y Jime Lingpa, dos de los más grandes eruditos, historiadores y maestros espirituales del Tíbet. Otro gran practicante del Dzogchen fue uno de los jerarcas de la escuela Karma Kagyu, Ranjung Dorje, el tercer Karmapa. Este integró las enseñanzas Mahamudra transmitidas en su escuela con la tradición Ati Yoga del Dzogchen transmitida por los Nyingmapa, produciendo una síntesis de enseñanzas que ha seguido siendo transmitida hasta nuestros días en la escuela Kagyu. La escuela Sakyapa se desarrolló en el mismo periodo que la Kagyu, también según las enseñanzas de la tradición Mahasiddha de la India, aunque a través de una línea de transmisión diferente. El gran tertón Jamyang Khyentse Wangpo y mi propio tío, Khyentse Chokyi Wangchuk, que era el abad de varios monasterios de la escuela en cuestión, fueron ejemplos notables de practicantes del Dzogchen entre los Sakyapa. La escuela de origen más reciente, la Gelugpa, surgió como un movimiento de reforma que pretendía poner fin a lo que se consideraba como los excesos del tantrismo y volver a establecer en el centro de la escena las enseñanzas del sutra, poniendo el énfasis en la estricta aplicación del Vinaya o reglas de conducta monástica establecidas por el Buda. Por lo tanto, frecuentemente se supone que el Dzogchen debe estar muy lejos del ideal de dicha escuela. Sin embargo, ha habido muchos maestros de Dzogchen entre los Gelugpa, incluyendo al gran quinto Dalai Lama, Lobsang Gyatso. Este fue el primer Dalai Lama que, además de jugar en su propia escuela el papel espiritual de sus predecesores, fue gobernante temporal del Tíbet y fue también él quien comenzó a construir el Palacio de Potala en su forma actual. Ahora bien, a fin de evitar comprometer su posición política, debió mantener en secreto su práctica del Dzogchen. Así pues, en general debería recordarse que los maestros que pertenecían a una escuela dada, además de mantener plenamente su compromiso con las enseñanzas de su propia tradición, recibían libremente la transmisión de otras tradiciones. Esto dio lugar a una gran fertilización recíproca entre las escuelas, la cual estimuló enormemente la vida espiritual en el Tíbet y enriqueció sobremanera la cultura del país.